Muy buenas tardes, amigos míos, pues nuevamente en nuestro programa de planeación intelectual, como siempre, pues en nuestra sección internacional, con la cual, bueno, pues como siempre buscamos a los invitados idóneos que nos puedan aportar pues muchas cuestiones que podemos comparar en nuestro país con la forma de tributar de otros países, que nos dan una vértice para poder tomar una decisión en un momento dado, en qué país invertir o no invertir en un país, qué ventajas tenemos en un país y qué ventajas tenemos en otro. Como hemos visto, por ejemplo, en el país de Colombia, pues la problemática radica principalmente en la sanción que conlleva al profesionista de la contaduría pública, más que en un momento dado la carga impositiva. Como hemos platicado, Argentina tiene una carga del 21% del IVA, una porcentaje que para nosotros sería muy elevado. En algunos países está grabado las medicinas con una tasa, nosotros la tenemos con tasa cero. Hemos dialogado comparativos, por ejemplo, aquí en México conocemos como personas morales, en Sudamérica son personas jurídicas, y así circunstancias muy particulares. Y hoy, bueno, pues habemos platicado entrevistado a miembros de UCC Global de todos los países, llevamos 7. El día de hoy, pues ya cruzamos el charco y nos vamos nada menos que a España. Y el día de hoy, pues me honro con la visita aquí en México y aprovecho, me lo robé un ratito aquí a nuestro amigo el licenciado Aquilino Pérez Puga, que él es un socio director del despacho AOS Abogados, Asesores Tributarios y Auditores. Él está en Madrid o Vigo. en Vigo. Entonces, este despacho pues está vinculado con UCC Global, o esperemos esté con nosotros corresponsal y pues futuras operaciones, pero pues es un despacho importante en la cual nuestro amigo, el director Aquilino Pérez Puga, pues le robamos un espacio pues para hacerle las preguntas que ya tenemos prácticamente estructuradas, para hacer un comparativo, un derecho comparado en materia tributaria que ya llevamos con todos los países que podamos abarcar, principalmente a través de UCC Global. Muchas gracias, Aquilino Pérez Puga, licenciado, por aceptar nuestra invitación, y que bueno, pues bienvenido a México. Espero que sea satisfactorio, no sé si sea tu primera visita o haya habido otras anteriores, pero pues esperemos que sea placentera la que esté por aquí. Gracias. Bien, pues hacemos la primera pregunta obligada con la que hemos empezado siempre. ¿Existe un tratado de doble tributación de México con España? Existe un tratado de doble imposición entre España y México, si no recuerdo mal, del año 92, y cuyo objetivo es de tratar que precisamente esas vinculaciones entre ambos estados puedan repercutir en la doble imposición al sujeto pasivo del impuesto. Correcto. Entre México y España, pues obviamente es un tratado que se oye lejano y a la vez es muy cercano. No son muchos años. Antes del 92, ¿qué pasaba con México en cuestión tributaria? ¿Teníamos un impacto de doble tributación o teníamos acuerdos de alguna manera no con calidad de tratado que nos permitiera tener una relación comercial sin que afectase tanto la carga impositiva al sujeto pasivo? Sí, había determinados acuerdos, pero bueno, finalmente ambos países fueron conscientes de que un marco fiscal adecuado y estable era lo más oportuno para las relaciones entre ambos. De ambos países, correcto. Pues sí, eso es indudablemente, porque pues obviamente el vínculo comercial pues, es histórico en la relación México y España, ¿no? Y pues, prácticamente España con todo el continente americano, sobre todo de habla latina. Ahora, me gustaría que nos platicaras cuál es el impuesto por excelencia en España. En España tenemos dos clases de impuestos, los impuestos directos y los impuestos indirectos. Los impuestos directos son los que gravan directamente a la persona física a través del impuesto sobre la renta de las personas físicas, y también el impuesto sobre sociedades, que es aquel que grava las actividades de las personas jurídicas de las sociedades. También el impuesto de patrimonio, y después, como impuestos indirectos, pues son aquellos que gravan determinadas actividades o actuaciones. Es el caso del IVA, que grava la adquisición de determinados bienes de consumo y de determinadas adquisiciones de bienes, y también
tenemos el impuesto sobre sucesiones y donaciones, pues, que grava la adquisición de determinados bienes a través de las herencias, ¿no? También como indirectos tenemos el impuesto de transmisiones patrimoniales, que es aquel impuesto que grava, pues, también la adquisición de determinados bienes y productos, ¿no? Ok, pero en sí, ¿qué podríamos decir? Que el impuesto sobre la renta, digamos que es el principal de recaudación, o va muy igual con el IVA. No, el principal impuesto en cuanto a recaudación es el IVA. El IVA. Los que están más próximos en cuanto a recaudación, quizás el impuesto sobre sociedades y el impuesto sobre la renta. Correcto. Entonces podría decir que el flujo de mercancías, la actividad de la enajenación por la tasa de gravamen del IVA ha impactado en la recaudación más que el impuesto sobre la renta. ¿Qué tasas tenemos del IVA? ¿O cuál es la tasa más alta que tiene? ¿O hay variedad de tasas? Hay variedad de tasas en función de la actividad que se esté grabando. Un tipo del 21%, un tipo máximo, después hay tipos más reducidos en función de los bienes o de los productos. Entonces podemos decir que la tasa máxima del impuesto es el 21%. Perfecto. Y en materia de impuestos sobre la renta, ¿cuál es la tasa máxima para las sociedades y para las personas físicas? Para las sociedades existe un tipo general que es del 25%, 25%. Y después existe un tipo reducido del 15%, para aquellas empresas que han decidido iniciar una actividad y durante un periodo transitorio de 2 años pueden beneficiarse de ese tipo reducido, precisamente para fomentar la creación de empresas. O sea, podríamos decir que existen... Eso en cuanto a sociedades. En cuanto al impuesto sobre la renta, hay diversos tipos en función de los ingresos producidos, con un tipo máximo del 45%. A 45%. O sea, ese sería el beneficio máximo. El tipo máximo del impuesto. El tipo máximo sería el 45%. Se me hace muy elevada la tasa. Sí, pero eso es para rentas superiores a los 60.000 euros. 60.000 euros. Ah, ok, entonces rebasando cierto importe es donde llegamos a tasas elevadas. Sí, el tipo máximo, del 45 es desde 60.000 euros en adelante. Ese es el tipo máximo. En materia, podríamos decir, ¿y las personas físicas? O sea, eso es de las personas morales, entendí. Ese es el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Entonces 25% las sociedades, las sociedades. Y máximo el 45% de las personas físicas, pero que caen en ese costo o en ese gravamen cuando superen ingresos de los 60.000 euros. Eso es. Correcto. Pues es una tasa elevada para personas físicas, independientemente del monto, independientemente de las deducciones, pues sí nos vamos a topar con que es una tasa bastante elevada. Sí, eso en ocasiones puede provocar que pues determinadas actividades económicas piensen que es mejor llevarlas a cabo a través de una sociedad, de una persona jurídica, que como persona física, porque se pueden ver beneficiadas por unos tipos más reducidos. Ok, entonces digamos que podríamos decir que ha contemplado como una estrategia, a lo mejor sí financiera, a lo mejor fiscal, pero buscando que España tenga, digamos, más empresas que personas físicas para poder hacer frente, pues, al comercio internacional. Quiero pensar que a lo mejor es la idea, porque la comparación de un 25% a un 30 y tantos, a un 45%, pues podría, como me lo acabas de decir, la gente aprovecharía mejor a constituir una sociedad para aprovechar esos beneficios de no ser una tasa tan fuerte, y en un momento dado poder ser competitivo, y como persona física le impactaría más. A lo mejor ese digamos que fue el propósito del gobierno, fue la idea. Sí, puede ser. Al final el gobierno lo que interesa es que exista una actividad económica, ¿no? Y quizás la creación de sociedades y la generación de empleo es algo que al final va a repercutir en los ingresos del Estado. Claro. De ahí que la constitución de sociedades y creación de puestos de trabajo será bueno para el Estado. Sin duda alguna. Bueno, sí, al final de cuentas son mecanismos
muy particulares, pues no deja de ser España enfrentar toda una competitividad de toda la Unión Europea, pues sí necesita buscar que las empresas sean sólidas. Aquí nosotros hemos buscado las empresas integradoras, buscar que los regímenes de pequeños contribuyentes se conviertan en grandes contribuyentes y en un momento dado crear empresas para que puedan soportar el impacto de las grandes transnacionales, que pues sin duda alguna pues llevan a la vanguardia en el mercado internacional, y entonces de alguna manera lo que se busca en el gobierno pues es ser competitivo a todo el que se dedique a actividad empresarial. En el caso de España podemos decir que, regresando un poquito al impuesto al valor agregado, podemos decir que las medicinas las encuentran grabadas al valor agregado, o sea, hay mucha carga de gravamen en el IVA, considerando que, como nos platicas, el IVA ha sido la principal recaudación. Quiero pensar que entonces muy pocos productos se salvan del IVA. Sí, así es. Incluso sí que el gobierno ha pretendido el acceso a determinados sectores de la población, el acceso a medicamentos a un coste mucho más reducido, ¿no? Precisamente pues para fomentar su consumo en una situación muy concreta. Sí, porque sin duda alguna la cuestión de ciertos productos. Aquí en México se ha utilizado mucho el argumento de las medicinas hasta de carácter político, como diciendo que es una injusticia que se grave el medicamento, sabiendo que el medicamento no es un artículo de lujo. Y en México nace el IVA en 1978 con un vacation legis de 2 años que entra a partir del 1 de 1980, y siempre se trabajó con la idea de gravar lo suntuario, o sea, el lujo. Y entonces, al empezar a abarcar otro tipo de productos y la intención de grabar los medicamentos, pues como decía, nadie se enferma por lujo. Más bien es un lujo enfermarse, ¿no? Entonces generaba un costo bastante gravoso el medicamento, y todavía que lo sancionaran con el IVA, aquí en México lo tenemos a tasa cero. Entonces sí me permite el acreditamiento de los gastos con IVA, porque lo tengo a tasa cero, no exenta, tasa cero. Entonces, lógicamente, la repercusión cuando va a otros países que sí lo tienen grabado, pues llega un momento en que sí impacta un poquito. Entonces considero que España, al tener sea, digamos, por excelencia la mejor recaudación del IVA, a lo mejor los medicamentos, así como otros productos que aquí o en otro país pueden estar exentos, ahí sí, aunque sea con tasas menores, pero están grabados. Ahora viene una pregunta interesante. España para nosotros es un país muy fuerte económicamente, y las relaciones comerciales son enormes, por encima de otros países, aún cercano con los Estados Unidos, pues el vínculo con empresas de España es, yo diría, muy considerable. En ese orden de sentido, pues buscamos hacer negocios nosotros con ustedes y ustedes con nosotros. ¿Qué tan bromoso es el costo o la constitución de una sociedad en España? ¿Y cuánto cuesta más o menos? El costo de la creación y la puesta en marcha. Primero, lo complicado, si es sencillo, porque por ejemplo aquí pongo el ejemplo, aquí hablando en pesos mexicanos, pues o si quiere lo convertimos a dólares. Aquí una constitución de una sociedad andará entre los 800 y 1.200 dólares, incluyendo los gastos notariales, con un capital bajo, por decirlo de alguna manera. Y a pesar de la burocracia del fedatario, pues de alguna manera podemos decir que en un periodo de 15 días tendríamos una sociedad constituida. 15 días. 15 días más o menos. Hay la novedad que en Estados Unidos, en los estados que llevan a la vanguardia el sistema societario, como Delaware y Nevada, pues normalmente se tardan 2 horas y la constituyes por internet. Son otras circunstancias. Pero hablando en España, ¿qué tan tardado y complicado es constituir una empresa? Y por otro lado, ¿qué costo tendría? Pues en cuanto al tiempo, y según las últimas estadísticas, el tiempo medio de constitución de una sociedad en España está en torno a los 13 días, cuando el promedio en los países de la OCDE está en torno a los 8,3 días. Eso en cuanto al tiempo de constitución. En cuanto al coste, el coste para la puesta en marcha de una sociedad mercantil
puede variar, pero no creo que se vaya mucho más allá de los 1.000 euros. Estamos hablando de la elaboración de unos estatutos, la solicitud de una denominación social, la escritura pública otorgada por un notario, y la inscripción de la escritura previo pago del impuesto de actos jurídicos documentados y la inscripción de la sociedad en el registro mercantil. Para este tipo de sociedades se exige un capital social mínimo de 3.000 euros. 3.000 euros. Pues nosotros teníamos algo similar, 3.000 euros, quiero pensar unos 60.000 pesos. Aquí tenemos un capital mínimo de 50.000, ahorita ya se quitó el tope de capital, pero pues se sobreentiende que un capital menor pues no tendría sentido porque no haces nada con un capital pequeño. El haber constituido una sociedad en España con el capital mínimo, con esos intervalos de 1.000 euros, pues sí, somos alrededor de 20.000 pesos. Hay una similitud enorme con aquí de México y con España. Ahora, para nuestros amigos que nos están escuchando, porque nos escuchan estudiantes de la carrera de Contaduría, de Derecho y de otras carreras afines, en España sí encontramos la figura de notario y corredor. No, ya no. Ya no. Antiguamente existía el corredor de comercio por un lado, más vinculado a actividades mercantiles, y el notario por otro, pero ya hace unos años la figura del notario se erige como el federatario público único en España. Ok, entonces prácticamente la labor de corredor ya no existe en España. Y al igual que en México, cuando existía, me imagino que estaba limitado a actos mercantiles. Eso. No podía dar fe de actos civiles. Eso. Es correcto. Okay. Pues como vamos viendo, queridos amigos, también les recuerdo a todos los que nos escuchan que si quieren hacer algún comentario, una pregunta con nuestro invitado especial, pues tienen nuestro correo electrónico que es planeacionintelectual@gmail.com, donde pueden hacer cualquier cosa, ya sea preguntas, cuestionamientos, dudas, y se los haremos saber a nuestro invitado, o si lo ponen en pantalla, con todo gusto los atendemos. Por ahí nos dicen que hablemos más fuerte, pero bueno, ya ahorita pegaremos de gritos después. Es importante ahorita hacer estas preguntas porque sí hay diferencias. Por ejemplo, ahorita también lo escuché aquí a nuestro amigo Aquilino, que también utiliza personas jurídicas. Y en Sudamérica también personas jurídicas, y nosotros nos quedamos con el concepto personas morales. En Sudamérica, aquí también sí lo escuché por fortuna decir personas físicas, pero ya estamos acostumbrados que en Sudamérica nos hablan de personas naturales. Entonces, si bien es identificable el concepto, pues no deja de ser agradable cómo se van manejando las cosas. Ahorita una pregunta extraordinaria que le hice, no estaba contemplada la idea, pero van saliendo conforme nos va platicando, y el hecho de que pues ya la figura del corredor no lo ocupan allá. Nosotros tenemos realmente, pues si bien el fedatario o el notario tendrá el 80% de todas las actividades, pues el 20% no cuenta también y participa el corredor, pero sí, evidentemente, si hubiera competencia, el notario la lleva de gane. Una pregunta que me nace muchísimo, México ha tenido un intercambio comercial muy frecuente con España desde las alcabalas de los 1500 a la fecha, los impuestos de importación, exportación y etcétera. Pero a pesar de ese vínculo comercial de importación y exportación, yo siento que el gravamen del impuesto sobre la renta impacta mucho en el ingreso. Y viene una tasa del 45 extrema. Y si bien es cierto que 60.000 euros no es a partir de 60.000. A partir de 60.000 no es una cantidad pues no muy elevada, pero tampoco cualquiera paga una renta de 60.000 euros, obviamente. Esa cuestión de esas tasas impositivas en relación con los demás países de la Unión Europea, ¿están en desventaja con el resto de los países de la Unión Europea por ese nivel de tasas? Sí, con algunos países está más próximo, con otros no tanto, ¿no? Pero bien es cierto que por debajo de esos 60.000 euros los tipos son más reducidos, y sobre todo, digamos, más en el común de los españoles, ¿no? Al final, renta superiores a 60.000 euros
no es lo más habitual, ¿no? Entonces, digamos que efectivamente, a partir de esa cantidad es un tipo impositivo alto, pero también va en proporción con los ingresos que está grabando. Okay. ¿Cuál sería más competitivo o cuál sería el país que dé mejor oferta tributaria de los cercanos? ¿Francia, Portugal estarán más caros o más baratos que España? Por decirlo así, de barato, yo diría mayor o menor carga tributaria, pero los impuestos podríamos decir que Francia los tiene más elevados que España o en algunas cosas sí, en otras. Sí, en algunas cosas sí, en otras no. Portugal pues lo mismo, en algunos tipos están más altos, en otros no tanto. En general, bueno, hay bastante similitud entre los países por lo menos de más del sur de Europa, ¿no? Italia, Francia, Portugal, quizás los del norte pues hay mayor abanico, sí, un mayor distanciamiento. Y sobre todo que los del norte como Inglaterra pues ellos tienen su derecho sajón, que ya cambia un poquito las circunstancias en un momento dado. ¿Algún tema que tú nos quieras comentar de interés aquí para México y Sudamérica y todos los países que nos están viendo? ¿Qué te gustaría platicarnos? ¿Algún tema interesante que tú consideres compartir con nosotros? Bueno, España yo creo que es importante en cuanto al nivel de inversión que está llevando a cabo en México. Por las últimas estadísticas que he visto es el segundo país inversor, lo cual es algo que también se vive en la calle, ¿no? Hay varias entidades bancarias con presencia en México desde hace tiempo y después otro tipo de sociedades vinculadas al sector de la energía y de la construcción, pero no solo en México, sino que también en Sudamérica con importante presencia desde hace años, ¿no? Y en ese sentido pues creo que sería interesante el mantener, incluso aumentar ese nivel de inversión, toda vez que entiendo que repercute en el favor de las dos partes, ¿no? Desde el punto de vista del inversor, que busca más allá de sus fronteras una mayor actividad comercial, y desde el punto de vista del país destinatario, pues la generación de riqueza que irá en beneficio de una mayor riqueza del país. Correcto. Sí, siempre y cuando también de alguna forma se garantice un marco político y económico estable en esos países en los que se lleva a cabo la inversión, ¿no? Porque al final el inversor lo que busca es el tener esa estabilidad que le lleva a tomar la decisión de invertir en uno o en otro país. Creo que eso es importante para todos. Qué bueno que tocas ese tema. Yo diría que como un punto o tema importante a comentar ahorita, ¿cómo ve ahorita España a México? Yo sé que el extranjero no puede opinar de México, pero sí puede opinar de cómo visualiza a México como tentativo a seguir invirtiendo en México, o se siente inseguro por todo lo que se habla del país en el extranjero. Bueno, la inversión española es de hace muchos años, ¿no? y cada vez es más. Es cierto que hay ciertos elementos de México que pueden generar cierta inquietud, pero que por otro lado también son bastante generalizados en otros países, ¿no? Hablamos de corrupción, hablamos de cierta inestabilidad, pero bueno, eso al final es bastante común en todos los países, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, por lo general nosotros los que vivimos aquí, pues en un momento teníamos paz social independientemente de la corrupción, pero pues acrecentó en épocas de violencia, grupos carteles que también llegaron, digamos que tuvieron un peso ya más trascendente, y eso en el extranjero pues evidentemente, obviamente llegó a través de las noticias y podía asustar. Yo en lo particular, uno de los propósitos que tengo a través del programa es ver que México no es tan mal como pudieran pintarlo, porque no estamos sufriendo realmente. Sí hay circunstancias negativas, como dices, en todos los países, pero pues de que no se desalienten a venir a México. México sigue siendo un país de oportunidad para todos, en el que se puede invertir y puede haber, sí,
titubeo, a veces la duda es si hay seguridad jurídica, si hay factores. La burocracia aquí en México hace que ciertos trámites o gestiones se tarden demasiado en hacer, sobre todo un registro de comercio de una sociedad, un registro de un inmueble, pues sí, a veces tardan y todavía no nos entregan el registro, y eso inquieta mucho cuando un extranjero viene a comprar un inmueble, un local comercial y quiere poner la empresa, pues los retrasos así como que lo ponen en estado de incertidumbre, ¿no? Entonces no deja de ser inquietante. Entonces de ahí la pregunta de la perspectiva de España en la situación, vamos a hablar 2018 de México. Sí, también es cierto que hoy en día en México se ha creado un escenario distinto, ¿no? Con el reciente nombramiento del presidente actual, el presidente López Obrador, ¿no? Bueno, pues en ese sentido habrá que dar un margen de confianza suficiente como para que los inversores extranjeros en general y los españoles en particular en este caso, bueno, pues puedan contemplar de forma pacífica como sus inversiones no están amenazadas, y eso le anime inclusive a invertir mucho más. Sí, claro, pues es lo que esperamos todos, no nada más España, los esperamos. Bueno, amigos míos, pues bueno, son de lo que hemos estado tratando ahorita de hacer en estos programas, es estas preguntas que hemos ahorita, que aquí el licenciado Aquilino Pérez de España nos ha hecho favor de orientarnos cómo se tributa ya en España y hacer un análisis comparativo. Pues estamos viendo que pues, hay similitudes y cada país tiene sus detalles, pero bueno, al final y al cabo hay que buscar lo bueno de cada país y tratar de fomentar para aportarlo a ideas para dar un sistema impositivo en México, sea pues de lo más apegado a lo justo, a lo equitativo, a la igualdad, que pues a veces es el pleito que tenemos. El costo de la vida es elevado y todavía pagar impuestos y a veces no lo vemos reflejado como quisiéramos, entonces nos hace titubear, pero bueno, vamos en un camino de aprendizaje analizando las circunstancias de todos los países. En caso particular, digamos que este es el primer programa en el que brincamos el charco y nos vamos a Europa. Habíamos estado todo con América y bueno, pues qué bueno que tuvimos la oportunidad, y pues le doy las gracias aquí al licenciado Aquilino Pérez Puga, que es socio director general del despacho AOS, que son abogados, asesores tributarios y auditores, un despacho en la ciudad de Vigo, en la ciudad de Vigo, allá en España, en donde, bueno, pues está participando con nosotros en la firma UCC Global. Tengo la fe de que se incorpore con nosotros a la firma, ya que de alguna manera pues haremos un vínculo más cercano, negociaciones, intercambios, capacitación mutua, hay muchas cosas que hacemos en la firma, pueda participar y bueno, pues le doy las gracias. Bienvenido a México. Gracias. Y ojalá y lo disfrute los días que esté y que seguro se lleve un buen sabor de boca. Me lo estoy llevando, gracias. Pues amigos míos, muchas gracias. Nos vemos el próximo programa. Prácticamente este programa lo estaremos transmitiendo la primera semana de enero. Les agradezco sobre todo y aprovecho la oportunidad para pues desearles el feliz año y que el 2019, con todas las circunstancias, como también nos hizo favor ahorita de comentar, de la incertidumbre, dar un voto de confianza al nuevo gobierno, a las nuevas políticas que sí pueden ser un cambio radical. Entonces, bueno, pues no nos queda más que dar buenos augurios y mis mejores deseos para todos ustedes. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.